Cordial saludo, mi nombre es Herminson Albeiro Castro Martínez, soy estudiante del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. A través de este video voy a explicar la pedagogía que escogí para el desarrollo del paso 4 correspondiente al curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La pedagogía que elegí fue la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, presentado al tutor Rogelio Jiménez. Principalmente entonces pues hablaré de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, donde el autor en su obra comienza realizando una crítica frente a la educación bancaria o educación tradicional. Además abordaré la metodología de enseñanza y aprendizaje que propone dicha pedagogía, el rol que desempeña el docente y el estudiante y las estrategias que deben emplearse. Finalmente cerraré el conversatorio con una conclusión. Entonces, pues, primero hablaré de la crítica que realizó Paulo Freire a la educación tradicional o educación bancaria, y luego hablaré de la pedagogía crítica que Paulo Freire propone para contrarrestar la educación bancaria o tradicional, que es una pedagogía crítica liberadora. La pedagogía del oprimido. En su obra, entonces, pues Paulo Freire nos dice que esta pedagogía nace a partir de un análisis social y político de los pueblos que fueron latinoamericanos que fueron conquistados, colonizados y marginados en consecuencia de su realidad de pobreza, discriminación, marginación, injusticia y opresión. Entonces, pues Paulo Freire comienza realizando una crítica a la educación bancaria, ya que nos dice que esta educación es contradictoria al proceso educativo, ya que no hay una libertad al momento de interactuar con el docente. Asimismo, el estudiante no es visto como un sujeto, sino un objeto en el proceso que depende de la acción de su educador. También el estudiante juega un papel pasivo en esta educación bancaria, siendo un vaso vacío en el cual son depositados conocimientos o saberes, siendo el docente considerado como el sabio, el del saber absoluto, y el estudiante el ignorante. Entonces, por eso Paulo Freire nos dice que la ignorancia viene de la ideología de la opresión. Por lo tanto, la educación bancaria es una herramienta de la opresión. En este modelo de enseñanza no existe una comunicación, simplemente el estudiante recibe información la cual es adquirida de forma memorística y es recibida dócilmente. Por eso Paulo Freire nos propone una pedagogía crítica de la liberación, donde dice que los docentes debemos concientizar a los oprimidos, concientizarlos a través de la educación. Y a diferencia de la educación bancaria, Paulo Freire propone una alfabetización que no sea memorística ni mecánica, ni que se base en la mecanización, sino una alfabetización que sea a partir de la realidad, ya que en la educación bancaria se enseña a los estudiantes a que satisfagan las necesidades del mundo, a que se adapten al mundo, mas no se le brinda a los estudiantes las herramientas para que transformen la realidad en la que se encuentran, para que transformen su contexto. Entonces, por eso Paulo Freire dice que la escritura y la lectura cobran sentido cuando son lecturas y escrituras de la realidad, ya que la memorización y mecanización no contribuyen a la liberación del ser. Paulo Freire nos dice también que el oprimido, en este caso en la educación bancaria sería el estudiante, tiene una facultad liberadora, ya que él puede liberarse a sí mismo y liberar al opresor. Por eso Paulo Freire propone en su dialéctica al docente y al estudiante como tópico, y dice en su frase o en su apotegma: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo.
Entonces, pues en conclusión, el ser humano debe liberarse para salir del círculo que lo oprime, en medio de una educación que es monótona, opresora y mecánica para que cada individuo tenga un sentido diferente de apropiación de los diferentes contenidos, y para que así la formación brindada por los educadores se convierta en una educación bidireccional. En esta pedagogía crítica liberadora que propone Paulo Freire, el docente y el estudiante son vistos desde una forma igualitaria, de forma horizontal, ya que ambos se apoyan en el proceso educativo, ambos enseñan y aprenden, debido a que siempre el docente va a tener algo que enseñarle al estudiante y viceversa, el estudiante también va a tener algo que enseñarle al docente. Entonces, por eso Freire nos dice que el docente tiene que ser un ser crítico y transformador, aprovechando pues la escuela, que debe ser vista como un espacio cultural, donde se reafirme la autotransformación del educando. Por eso Freire nos dice en otra de sus frases: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Freire también nos dice que el docente debe de alejarse de la academia, y él debe trabajar, o sea, ser la voz o el impulso de los movimientos sociales, ya que debemos trabajar con los campesinos, con las minorías, con los ecologistas, los jóvenes que velan o protegen los derechos. Además, Freire nos dice que el oprimido debe alejarse un tiempo de su realidad para entenderla o aprenderla críticamente y poder transformarla. Referencias bibliográficas. Gracias.